Buenos días tengan todos hoy, día 24 del mes 9 del 2022. Vamos a tener una pequeña plática de la palabra de Dios correctamente como debemos hacerlo y no como se está haciendo, porque en realidad todos están contaminados. Se están equivocados. No analizan correctamente las escrituras. No retienen la realidad. Nosotros debemos entender y hacer lo que se nos inculca, lo que se nos da a referir en las escrituras, que la comprendamos como ellas son, como lo que Dios determina que son las cosas. Hay una gran cuestión que la gente no se han dado cuenta, que es sobre el engaño, sobre las palabras determinadas, sobre en el sentido de determinios de destrucción y de reformación que viene también después de la destrucción. Todo va a ser conmovido. Pero tenemos que pensar que no es cajita de dulce guayaba, como decimos nosotros los cubanos, sino que va a ser una situación fuerte, una sacudida fuerte, grande y terrible, y que vamos a ser pasados en un fuego grande. Ahora yo digo, ¿por qué se empeñan los judíos y los gentiles en no obedecer todo lo que salió de la boca del Señor Dios de los ejércitos? Ahí se dice en Isaías 55:11. Sí, la palabra en Isaías 55:11, lo siguiente. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Amén. También en Isaías se dice el Señor, que Él por amor a su justicia engrandece, magnifica la ley y la engrandece. Vamos a ponernos de acuerdo con las palabras del Señor. Porque en los primeros hijos de Dios, antes del diluvio, fue por la línea de Set. Ya estaba caída en la tierra tenebrosa, oscura en cuanto a la verdad y a la justicia de Dios. Pero por la línea de Set se constituye los hijos de Dios. Pero que esto, dice la Escritura, que fueron yendo en desobediencia, mezclándose con las personas de aquel mundo, de aquel entonces, que Dios los había desechado. Y al suceder esto,
pues Dios también, en su furor, se aira. Y entonces va a ordenar y ordena un diluvio de aguas, de agua. Aguas, no agua, porque agua es decir aguas. Y haya gracia en los ojos de Noé. Es decir, que en la actitud de Noé era diferente a la demás. Fíjense, en un solo hombre, de tantos que existían en aquella época. Porque si tantos años, óigame, la semilla crecía, igual que en estos últimos tiempos, la semilla ha crecido cantidad. Y nace, se hacen poblaciones. Entonces Dios, en los tiempos de Abraham, para sintetizar un poco, en los tiempos de Abraham, Él da otro mandamiento. Por eso es que Dios va dándole mandamientos al hombre. ¿Por qué ve que están podridos? Que no asimilan bien las cosas. Y trata de salvar, ve gracia en Abraham, porque Abraham fue otra persona diferente. Y entonces constituye allí para la humanidad otro mandamiento más. Sépase bien todos que Dios hace respetar su ley. O quiero decir que su ley es su buena voluntad. Porque ya se dijo allá en Génesis también que el continuo pensamiento del hombre es solamente al mal. Y es una realidad grande. Entonces, Él quiere salvarnos. De todas maneras quiere salvarnos. Ahora yo pregunto, ¿cómo los judíos se empeñan en esperar al judío triunfante sin antes aceptar al judío sufriente? Eso es obsoleto. Eso es absurdo completamente. No puede venir un judío triunfante y después venir un judío que lo maten. O ya sacaron de la estirpe de Israel a Machía, porque la madre de la fornicación católica, porque esa es otra ramera. El Señor habló de la ramera. Vamos a dejar una a un lado y vamos a buscar la ramera católica. Vamos a decir lo que es ahí en la católica, porque ya la otra se quedó atrás. Pues dígole yo a ustedes, porque eso me lo digo yo mismo. Dejar a un lado al judío cortado es dejar a un lado a Dios. Si Dios dijo, yo soy el que soy, en Éxodo 3:14, que en la otra predicación anterior me confundí, porque tenía al de Machía en la mente, 7:14, y dije, el Éxodo lo dije con eso. En esta ocasión yo rectifico eso también, porque el rectificar es de sabio. La persona que no rectifica no tiene acceso a los derechos de misericordia de Dios. Eso se lo digo yo a ustedes también, porque todos somos pecadores. Pero rectificar es de sabio. Eso es lo que busca Amén. Dios. Ahora, el diablo siempre está atrás de todas las cosas.
¿Quién si no le puso Jehová a Dios? Yahweh, ahora en estos tiempos, porque siempre tiene múltiples ocasiones, o 4 letras anteriormente. Pues el diablo, él. ¿Quién le puso al Mesías el nombre de Emmanuel? Immanuel. Pues se dice claramente que es el ángel del Señor. En Isaías 7:14. Isaías 7:14. Yo se lo digo y se lo replico auténticamente la palabra del Señor. Dice así. Por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la joven doncella, como se dice en hebreo, una joven doncella, concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Immanuel. Eso lo vamos a leer también en el libro posterior, San Mateo 1:23. Dice así. He aquí la joven doncella concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Immanuel, que declarado es con nosotros Dios. Ahora, yo digo Emmanuel porque yo lo digo correctamente. Sin embargo, en la escritura está escrito ahí, Emmanuel. ¿Qué idioma francés, ni inglés, ni español, ni nada? La cosa viene del hebreo y no del griego ni del romano. Ahora, todo lo han puesto en ese fenómeno de palabras por odio a los judíos o lo que sea. Pero que no se debe tener odio a Dios. Porque a la vez que usted deforma una letra y le llama otra y no lo hace Dios, usted es un mentiroso. Y ahí es donde está la cosa. Ahí es donde está levantado aquel que se dice que iba a mudar los tiempos y la ley. En el profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. Al decir yo esto también, quiero decirle que también a mis oídos ha llegado el rum de que leer versículos y qué sé yo, y divisiones de versículos y capítulos y versículos, que esas son cosas del diablo. Así que escudriñar las escrituras y ver bien la ciencia que Dios ha plasmado es cosa del diablo. Como yo oigo disparates de los religiosos. Y otra cosa, que el hombre de pecado vendrá. Yo oigo cada titulares de este, pero qué falsedad tan grande estoy observando y viendo. Si dijo que se iba a destapar, allí iba a venir uno, esa es profecía. Pero cuando vemos el desarrollo del último tiempo en que estamos viviendo, vemos como Pablo habló, vemos como Machía habló, vemos como Machía, Pablo, Pedro hablaron las escrituras y fueron detallando aquello que se hablaba, que estaba en enigma, profecías que se fueron desarrollando. La primera apostasía después del nacimiento del Mesías se ve claramente que es de Israel. Cuando Pablo habló, explica en los Hechos 11:26, dando a entender lo que anteriormente habló a los tesalonicenses.
en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 3 y 4. Lee ahí. De hecho, según Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, Ujú. capítulo 2, versos 3 3 y y 4 4. dice. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. A Mashiach Dios dijo, nos instruyó acerca, al respecto de eso. Dice, si están las cámaras, no creáis. Si está en el desierto, no vayáis. Cuando Dios es el que se levantarían Cristos, falsos mesías. Cristo en el sentido de lo humano, como ya le he dicho, falsos mesías. Y eso, ya están. Eso que se dice ahí en Tesalonicenses. Ya ha ocurrido varias ocasiones, yo le he oído aquí a la gente de un Mesías, porque en Israel se dice Mesías, no se dice la palabra Cristo, porque es una palabra romana, esa no es una palabra del idioma israelita. Entonces se ve claramente en el verso 4, léeme el verso 4 ahí. El verso 4. El verso 4 dice, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se asiente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Esto no es un carácter político, es un carácter religioso. El diablo tiene múltiples fases para adjudicarse cosas para perjuicio nuestro. Hablando lo de Hechos 11, 16, 26. 26, perdón, significa lo que Pablo estaba diciendo. Porque la carta de la segunda de Tesalonicense viene editándose sobre el año 51, 52. Y entonces los hechos de los apóstoles están redactando lo que ya se había dicho. Y que la conclusión de aquello del profeta Daniel ya se estaba redactando ya, hacer el cambio ese ahí en, ¿cómo se llama? Como dice Que estaban hablándolo ahí el apóstol Pablo, Ujú. como digo, en Hechos 11, 26. Léeme Hechos 11, 26 ahí. Hechos 11, 26. Y conversaron todo un año allí con la congregación y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Fueron llamados cristianos primeramente, por primera vez en Antioquía. ¿Y quién escribe? ¿Y quién escribe a tal Jesucristo que no dio Dios? El ángel dijo Immanuel. Entonces, ¿quién escribe entonces todas las escrituras del Evangelio? Hasta Génesis. La mano católica del reino del Imperio Católico, el Imperio Romano, que está en el Imperio Católico, lo cual tiene autoridad porque es el Imperio Católico. Oh, y los falsos judíos, pues ya dando la autoridad, claro, como que no quisieron creer a Mashiach porque la clase aquella que mandaba y que tenía dinero y todas esas cosas, no iban a dejarlo el disfrute con el imperio.
Y entonces precisamente pues esa mayoría que ¿cómo se llama? Destruyó la... Pero bueno, dice que precisamente bien era necesario que vinieran los escándalos. Bueno, pues si eso es así, vino, pero vino para salvación y para que la gente tengamos entendimiento correcto. Amén. Gloria a Dios. A Mashiach nos los muestra en San Mateo 24, 24. Vamos a leerlo. San Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos mesijim, es decir, falsos mesías, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y Pablo nos refiere sobre esa instrucción que Dios que dio a Mashiach. De esa instrucción que dio ahí en esta ocasión. Pedro nos dice, él nos habla de este fenómeno. En segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 10 al 16. Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tal les conviene que vosotros seáis en santas y pías conversaciones, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados se fundirán? Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión en paz. Y tened por salud la paciencia de nuestro Señor, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito también, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Amén. Bueno, hoy veo yo muchos de estos indoctos, pero que estos indoctos de hoy no se ven como indoctos, ellos se ven como doctores. Doctor fulano de tal, doctor Esperancejo, doctor fulano, doctor sutano. Sí, doctores, pero ellos no se ven como lo que son, indoctos, porque tuercen las escrituras, porque hablan sobre las escrituras torcidas, quien las torció. Porque sépanse ustedes que las escrituras de Pablo fueron torcidas por este señor, por este hombre de pecado, lo cual uno dice que se levantará el hombre de pecado. No, eso son cosas pasadas. El hombre de pecado, hijo de perdición, ya está levantado. Su príncipe es Satanás. Su padre, como dice Amachía, vosotros, hijos de vuestro padre el diablo sois, porque la obra de vuestro padre queréis hacer. Eso dice ahí en el mismo 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, pero ya los versos 11 y 12 se satisfacen. Ese papa se satisfacen con ser del diablo y tener misas diabólicas, enredadas con todo lo que es de las misas de los dioses de antes, de esos que tenían
como dice el apóstol Pablo, que estaban sin Dios, sin nada en el mundo, porque esos no son dioses para Dios. Lo que tenemos aquí hoy en día, tenemos aquí hoy en día que queriendo que esta tierra que Dios le prometió a Israel, hay pastores malos, que es lo que dice Isaías, que no cuidan el ganado, no cuidan las ovejas. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la cosa. Entonces lo que yo les doy en lectura es para que comprueben que hay otras lecturas que están equivocadas. Son añadiduras incorrectas. Como ya les he explicado muchas veces, les sigo explicando, porque esto es al duro. Esto no tiene blandenguería, ni tibieza, ni nada de eso. Los tibios lo vomitará Dios de su boca. Esto es al duro. Hay que aceptar lo que el Señor ordenó. Lo que hemos leído ahí salió de su boca. La tefilá. El bautismo es la tefilá. El brit milá, la circuncisión. Y todo cuanto mandamiento el Señor ha dicho a través de Moisés, de Abraham, de Isaías, y lo ha recalcado, hablándole de vez en vez, para que vean que la palabra de Dios tiene que ser firme, que no duden de ella. Ezequiel 44, 9 o 10 te dice a ti, tienes que ser circuncidado de corazón, de carne. Y en otras ocasiones dice de oído también. Circuncida en sus ojos, digo yo, a la vista de lo que se lee. Como dice el apóstol Pablo, examinarlo todo y retener lo bueno. Pues lo que bueno es esto y esto no está bueno. Pues miren, ya ese examen que se hace es así. Es así. San Mateo 1, 21. Lo desecho, lo leo y lo desecho. Porque San Mateo 1, 23 conjuega con Isaías 7:21 y Manuel. ¿En qué nombre debemos orar? ¿En qué nombre debemos pedir? En el nombre de Immanuel. 7:14. Immanuel, Isaías 7:14. Orar en el nombre de la verdad y los nombres falsos que implantó la Iglesia Católica. El catolicismo romano ese que es el hombre de pecado y es el hijo de perdición. Pero que es un título. Es igual que yo digo de la ley. ¿Qué cosa es la ley? La ley tiene artículos. Pues el hombre de pecado también. Porque todo el que peca desde el principio es hombre de pecado. Aprendan bien las escrituras porque este es el último ultimátum de Dios. El fuego vendrá y hará la prueba. Ya hemos leído Corintios. No, 1 Corintios. Vamos a leer 1 de Corintios ahí. 2. 3:13. No. 12 y 13, ¿no? No, 12, 14. Un momentico. Lee Corintios ahí. Corintios 1, 1 Corintios 3:13.
¿Cómo está la cosa? ¿Eso se están dando o qué? ¿No? Esto fue un... Como decimos que todos seremos probados, vamos a, vamos a también leer esta cita que hay en Primera de Corintios 3:13. La obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego hará la prueba. El fuego hará la prueba. Sabemos que dice que todos los elementos, todo lo que hay sobre la tierra se va a quemar. Toda obra del hombre, toda esa obra gloriosa que tiene el hombre le da mucha gloria. Sin contar con Dios, como Dios nos va a destruir la gloria del hombre que no es de él. Ahora, pero la gloria que tiene el hombre de él, esa no se destruye. Por eso se le está dando promesa de vida eterna a las personas que logren pasar la prueba de fuego. Porque viene la resurrección, viene la prueba de fuego para todos. Retrituración de montes y todo, que va a ser la tierra va a ser renovada. No que se va a desaparecer y vamos a ir a habitar al sol o a la luna o a un globo por ahí, no. Es que la tierra misma, Dios dijo que era para siempre, la hizo para siempre, para el hombre. La tierra no va a ser ninguna bomba atómica, nada, como hemos dicho en otra ocasión, va a destruir la tierra, no, nada. Yo espero felizmente que después que Dios dijo que íbamos a comer y Dios iba a rescatar al pueblo y lo iba a volver a habitar en su lugar, en la tierra que prometió, no se la prometió a los palestinos, se la prometió a Israel. Vamos entonces a ver a cómo tocamos. Sépase bien la izquierda, abrumadora y destructora, que esto es como dijo Ezequiel, del revés, se tornará aquel cual es el derecho. El derecho es de Dios, es de quien la Dios a los israelitas y no a los filisteos palestinos. Ellos no tienen que tener nombre de otros dioses. Como se lo he dicho muchas veces, quizás despierten, muchos de ellos que despierten y vean que ellos tienen que ser ciudadanos convertidos, no a una política de izquierda de otra Rusia, de por allá que inventaron pero subversivamente, muy bonita en su teoría, pero muy fastidiosa en la práctica. Quítate tú para ponerme yo, ¿qué cosa es eso? No pongámonos los dos, yo y el prójimo. En todas las políticas esas, lo mismo da que sea comunista, socialista, que sea Imperialista. Los imperialistas. imperialistas, son todas. La democracia, todas son subversivas, son políticas dictatoriales de destruir a los otros. ¿Dónde está lo que predican del bien para el pueblo? Un pueblecito que está comiendo de esa bobería, mientras que la mayor de un pueblo lo están achicharrando, Oprimiendo. lo están moliendo. Y los sinvergüenzas democráticos, socialistas, o lo que sean de la Europa y de Asia y de donde quiera que sea, todos estos países, están dándole auge
¿verdad? Y victoria a los dictadores, a Maduro, y ya Fidel Castro se murió. Pero está Raulito, el otro, que traicionaron la revolución, diciendo de la revolución bombista, la auténtica revolución, que era para la población, como fue. Que hubo injerencia americana de los americanos. Ahora tienen injerencia rusa y China a no ver las cosas. No son vendedores ellos de la patria. Ahora quieren que la gente vayan ahí a invertir, pero con el carácter de ellos, que siga viviendo la hipocresía y la mentira y la maldad. Claro que los mismos religiosos se merecen todos esos males por mala dirección de conocimientos de la fe que debemos tener todos, de conocer al verdadero Mesías, de conocer la verdadera verdad, la verdadera emunat. La verdadera emunat, la verdadera fe. Cuando se traducirse correctamente, no con la caterva de mentiras creadas por aquel que mudó los tiempos y que hoy estamos poniendo de 12 de la noche a 12 de la noche un día, mientras que el Creador dijo la tarde y la mañana un día. No importa que usted le llame sábado, le llame domingo, le llame lunes, no importa, pero que sea como el Señor lo plasmó. El que sea verdadero creyente, que sea así, no como ha plantado el catolicismo, que es el hombre de pecado y hijo de perdición, el segundo. Pero son dos bestias en el Apocalipsis. La primera perseguida al Mesías, la segunda también a los que guardamos los mandamientos de Dios y tenemos la fe de Mashiach. ¿Cuál es la fe de Mashiach? La del Padre. Hay mucha traición, mucha felonía, como digo yo, traición, tergiversación, mucho embuste. Y estos llamados doctores hoy en día, que yo los veo y me da sentimiento que sean del mismo pueblo de Israel, que al parecer han abierto los ojos ante Mashiach, no lo abrieron ante la religión católica. Porque si le faltan puntos de lo que el siervo, el discípulo del Señor está diciendo, que es un siervo de Dios de verdad. Si tú le faltas a un punto nada más de la ley, que te lo dijo Masías, a Masías lo dijo, ni una jota ni un tilde faltará de la ley. Gloria a Dios. Entonces, ¿dónde queda toda esta gente que están faltándole a la ley de Dios? Uno que canta muy bonito, que tiene un bigote muy grande, que es judío. ¿De qué le vale? Si no tiene la barba. Ah, el lampiño abajo. No, que se hace lampiño, pero tiene barba también, pero no la usa. Es lo que usa el lindo bigote, que Dios no habló del bigote. Que nosotros tenemos, pero pero es bigote, ¿para qué lo vamos a quitar? Ni lo vamos a adornar tampoco con la tijera, ni con una cuchilla, ni con nada de eso, esas herejías judías. Arreglársela y nada, los verdaderos se la dejan larga. Pero el verdadero tiene que aceptar al Mesías sufriente, al que cortaron en Israel, al judío que cortaron.
Y los judíos, la falta de judíos que debemos creer, como dice el otro profeta, es de estos judíos. Amachía, Elías, Jeremías, Isaías, Moisés, judíos del judaísmo, no porque sean de la tribu de Judá, sino es del judaísmo de la palabra de Dios. Bien clarito, yo hablo bien clarito. El sinvergüenza, el que quiera seguir siendo un doctor falso, que siga. El fuego va a hacer la prueba. Todos estos señores que se están nombrando hoy en día, en este mismo momento, en esta fecha, hasta esta fecha, 24 del mes 9 de 2022, hasta esta fecha, están torcidos. Fundada la fe de ellos, su creencia en la fantasía católica, en la tragedia del catolicismo, que es una gran tragedia para los verdaderos creyentes, porque eso es una oposición. Lo más lindo que debe tener cada uno de estos llamados doctos es la rectificación de sus errores. Amén. Porque como eso que leímos ahí en San Pedro, que se lee ahí, indocto, que tuercen las escrituras de Pablo, igual que todas las demás, están torcidas, nombrando nombres que no son de Dios, acciones que no son de Dios, son de su padre el diablo. Se debe predicar a nombre de Amachía y en español Mesías, mesiánicos los seguidores y no cristianos. Aunque se parezcan, no debe ser. Porque los demás pueblos tienen que aprender de Amachía. Así lo dice el apóstol Pablo. Sean inteligentes para comprenderlo. En Efesios se está diciendo, capítulo 2, versos 12 y 19. Estás en los pactos de Israel. Entonces eres un ciudadano de Israel. Pero los que son ciudadanos, que se nombran ciudadanos y están en otra religión, no son ciudadanos de Israel. Porque lo dijo Pablo, si tienes la circuncisión, pero no guardas la ley que Dios ha determinado, sino la de otro Dios, no eres de Israel tampoco, es verdad que no lo son. Porque lo he dicho y lo repito y lo reafirmo. Los palestinos no son de la estepa de Israel. Son de la estepe cananita, de Can. Y estos malos pastores que dicen las palabras, las profecías, son los que tenemos hoy en día, que están buscando y procurando de darle la entrada al que te va a tirar la piedra de ventana a ventana. Ser un estado para ellos. Al que te va a tirar el cóctel molotov de ventana a ventana, o te van a traer los cañones para el propio Israel. Porque esta ciudad siempre va a ser de los palestinos y no de los judíos, no de Israel, no de los israelitas, a quien Dios se lo prometió y los trajo otra vez después de tanto tiempo, de tanta tribulación que ha tenido, y que la tribulación iba a surgir 2 veces. Y los cristianitos están diciendo que Israel va a tener una tribulación. No, Señor, la van a tener los pueblos, las naciones unidas, porque van a estar unidos, las naciones unidas, que van a caer como moscas sobre pastel
Yo digo palabras que son palabras que son en el fuego, en el fuego. ¿Quién se va a salvar de comunismo, ni de socialismo, ni de democracia, ni nada de eso? Es que ni de los Republicanos. es que ni los republicanos. Si los republicanos en su fe llevan la fe verdadera, no caen. Prevalecerá su nación. Pero si son pentecostales, luteranos, que bautistas, que metodistas, que adventistas, que qué sé yo, de todas esas idiomas, estas religiones o iglesias formadas del hombre, van a caer también delante de Dios en el fuego. ¿Acaso Dios no va a tener fuego, poder de desaparecer lo que le da la gana? Porque sabe por qué lo hace. Esta tierra ha sido un ejemplo de enseñanza para enseñarnos a todos que la justicia de Dios hay que cumplirla a cabalidad, porque es el todo del hombre. En la sabiduría, cuando el hombre tiene sabiduría de Dios, no los sabios que están diciendo Talmud Torah de nada. Talmud Torah Ner Shmuel. Eso lo he leído yo. Y digo, ¿qué cosa es esto? Eso no es, eso es el doctrina de pensamiento de hombre. No, señor. Si Shmuel no conoció ningún Talmud, según entiendo yo en tiempo de Samuel. Según empieza en Babilonia, después de los reyes, de tanto en el tiempo de los reyes. Y el primer rey no sabía nada de Talmud tampoco. Es que ni David tampoco sabía nada de Talmud. No existía. ¿Cuándo fue a existir? Después que fueron transportados a Babilonia. Que los sabios, y ponen Talmud Torah. Porque los sabios arreglan, entonces lo arreglan, porque que patatín, que patatao, porque esto es así, porque la sabiduría, porque la cábala, porque la madre de los tomates. Y torciendo las escrituras a gusto de Satanás. Y no miren las cosas como deben mirarlas. Mientras no miren, porque dicen, mirarán al que traspasaron, pero este es futuro. Mirarán al que traspasaron. Lo mirarán. ¿Qué quiere decir esto? Que dirán, hemos sido ciegos y seguimos siendo ciegos. En cuanto a lo que leemos, en cuanto a lo que decimos, en cuanto a la Torá, en cuanto a los rollos de toda la Biblia, de toda la Torá, de toda el Taná, de todos los libros del Taná. Hemos sido ciegos. Pero será al final, del final de este tiempo, al final ya. Que van cayendo los tiempos proféticos, van cayendo y lo van ignorando. Y lo van elevando los tiempos fatales de estos hombres de pecado. Yo digo hombres de pecado porque yo lo digo así. Cuando se dice, que quise referir que cuando se dice la ley, ¿qué te está mencionando? Leyes totalmente de que Dios hizo el mundo.
¿Qué yo puedo ver, por ejemplo, cuando el Espíritu vino sobre la sal de las aguas? Que me está diciendo la Escritura. El Espíritu Santo, el siervo de Dios. Siervo de Dios, no Dios. Pero que viene a orden de Dios. Viene Dios, viene a Machía. Dice, pero viene Dios, ¿por qué? Porque viene a nombre de Dios. Y viene con plenos poderes, pleno potenciario de poderes. En plena potencia de Dios. Que lo que diga él se hace porque ya viene. Moisés cuando abrió el mano es potencia de Dios que tiene. Elías el Jordán. Elías llama al Espíritu que Dios tiene en su reserva. Para los postreros tiempos, ya al final ya levantar la creación, está dando luz de que no existe ninguna otra cosa religiosa. Reencarnación. Está diciendo que Dios tiene las almas todas malas y buenas, todas guardadas hasta el juicio. Está dando ejemplos. La Biblia da ejemplos, razones de ejemplo. En teoría de cómo son las cosas, pero que ahí se habla de hipotéticamente. En sentido figurado, diciéndole las cosas como van, como son, como van a ser. El rico y Lázaro van. La posibilidad que hay y el mal que tiene otro y así. Son cosas venideras en el juicio de Dios. Porque la muerte es un juicio de Dios, pero Dios no quiere la muerte. Pero la muerte segunda es después de la resurrección. Es el juicio final. Dios hace juicio desde el principio, pero el juicio final, esa es la cosa. Hay que entender las cosas así, caballero, rectamente como son. Que Dios tenga misericordia, piedad y puedan comprender esto que se habla. Amén. Vamos a tener por último esta referencia de Segunda de Corintios 11, capítulo 11, versos 13, 14 y 15. Dice la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de Mashiach, de Mesías, el Mesías. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es mucho si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Es o no es? Hay que salirse de esos malos pasos. ¿Y cómo? Observándolo todo y reteniendo lo bueno. Amén. Que el Señor los bendiga para que así sea. Es nuestro deseo. Gloria a Dios. No puedo ser de otra manera, de leer un evangelio de romántico, y todo, no tengo que tener al duro sin guante. Mi evangelio que estoy dando no es mío, es del Señor. Es al duro sin guante, al hipócrita, hipócrita, al mentiroso, mentiroso. ¿Por qué? Porque hay que decírselo en su cara. El Señor tenga piedad de todos vosotros. Vamos en esta petición de los apóstoles, nosotros darlo también a ustedes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, se hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas,
como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentaciones, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. La bendición que Dios dio para que los sacerdotes consagrados den la bendición al pueblo, a todo Israel. Porque todo el que en verdad ha sido convertido, como ya hemos dicho ahí, que Pablo lo dijo, son ciudadanos de Israel Amén. y que reciban esta bendición Gloria a también Dios. en hebreo y en español. Yevarejeja Adonai Bemereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai. Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Amén. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga a ti paz. En nombre de Jesús. A ti quiere decir al pueblo, ¿ves? Lo que digo yo en el plural. A ti quiere decir el pueblo. Amén. Amén.